Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo la traición y la conexión inesperada cambiaron mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de soledad tan profundo que las paredes parecían cerrarse a tu alrededor? Este hospital, con su olor a desinfectante y el sonido constante de los monitores pitando, se convirtió en mi refugio y mi cárcel. La sombra del dolor que asola a mi familia es palpable en el aire, resonando en las conversaciones bajas entre visitantes y enfermeros. Mi suegro está internado, luchando contra una enfermedad que no parece tener compasión, y esta situación ha sacado a la luz una serie de sentimientos contradictorios. Mientras rezo por su recuperación, el peso de la ausencia de Gustavo, mi esposo, se vuelve aún más insoportable. Él está tan distante, absorto en su trabajo, como si intentara escapar no solo de la responsabilidad, sino también de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Con cada segundo que pasa, siento el dolor y la inseguridad recorrer mi cuerpo, como una corriente eléctrica que me recuerda que estoy viva, pero también atrapada en algo que no logro descifrar. La tensión de una atracción no expresada comienza a colarse en mi espíritu, pero es transgresora, como una llama que arde cuando sabes que no debería existir. Esta dualidad entre el deber y el deseo teje mi realidad. Como si no fuera suficiente, la idea de ser una esposa ausente me atormenta, mientras que un estruendo de incertidumbre comienza a parecer familiar. Al mismo tiempo, hay un misterio presente en medio de este escenario melancólico, algo que está por venir y que sacudirá las estructuras de mi vida, despertando sentimientos que creía dormidos. No estoy segura de a dónde me llevará esto, pero quiero que me acompañes en este viaje intrigante y lleno de giros inesperados. Si alguna vez has pasado por algo similar o te identificas con esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Ahora te pregunto, lector, ¿alguna vez te has sentido atrapado entre el deber y el deseo? Deja tus comentarios. Las visitas al hospital se convirtieron en mi ritual. Todos los días, cruzaba esas puertas automáticas de vidrio, el sonido de las ruedas de las camillas resonando por el largo pasillo, mezclándose con el murmullo suave de conversaciones distantes. El penetrante olor a desinfectante aún me causaba náuseas, pero ahora era una sensación familiar, una manta de retazos de dolor y esperanza que me envolvía mientras buscaba a mi suegro. Él siempre estaba tan frágil, casi etéreo bajo la fría luz del hospital. Cada vez que me sentaba al borde de su cama, la expresión en su rostro, entre la resistencia y la vulnerabilidad, me hacía reflexionar sobre lo que realmente significa apoyar a alguien. Su voz entrecortada, un susurro tímido que parecía esforzarse por escapar de sus labios, se convertía en música para mí. A veces, nuestros dedos se tocaban y sentía una electricidad en el aire, inexplicable y provocadora. Él sostenía mi mano como si fuera un ancla en medio de un mar tempestuoso. «Estás aquí, Sara. Eso es todo lo que necesito», decía él, la mirada perdida en algún lugar más allá de los límites del hospital. Esas palabras resonaban dentro de mí, y su fragilidad parecía sacar a la luz emociones que no sabía que estaban allí, emociones que solo debía sentir por mi esposo. Mientras tanto, Gustavo no estaba presente. Sus llamadas se volvieron tan raras como su tiempo en casa. Lo vi solo unas pocas veces desde que mi suegro fue internado, y cada encuentro estaba impregnado de una fría indiferencia. Su mirada distraída y su mente en algún otro lugar me dejaban más aislada que la silla de plástico a mi lado. Las palabras no dichas pesaban sobre las paredes entre nosotros, como ladrillos que se acumulaban, construyendo un muro invisible. Es curioso cómo la fragilidad saca a la luz lo que realmente sentimos. Pensaba yo, mientras la tensión entre mi suegro y yo comenzaba a intensificarse. Él me contaba historias del pasado, de cómo era la vida antes de la enfermedad, y yo me acercaba tanto que podía sentir su respiración cambiar, como si nuestros mundos, hasta ese momento distintos, finalmente tuviesen sentido bajo la luz de esa habitación. Los momentos de cariño y las miradas prolongadas se volvían cada vez más cargados de una tensión que intentaba ignorar, pero que me llamaba cada vez más cerca. La presión en mi pecho se intensificaba cada día, mientras luchaba contra una ola de sentimientos que eran, al mismo tiempo, prohibidos e irresistibles. Una parte de mí sabía que debía ser leal a Gustavo, pero otra parte se sentía atraída por la vulnerabilidad y la conexión que comenzaba a desarrollar. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien inesperado?
¿Qué harías en esa situación? Comparte tu historia en los comentarios. Mientras navegaba entre los cuidados de mi suegro y esta tormenta emocional, la dualidad entre deseo y lealtad se volvía cada vez más difícil de soportar. ¿Qué era lo que realmente deseaba? Un calor cada vez más ardiente me cuestionaba en silencio, pero la respuesta seguía envuelta en misterio y complicación. Aquella tarde en el hospital había comenzado como cualquier otra, pero al cruzar el pasillo en dirección a la habitación de mi suegro, un presentimiento inusual se apoderó de mí. Las voces de los enfermeros y los sonidos de los equipos se convirtieron en un fondo distorsionado, como si estuviera caminando en cámara lenta. Al empujar la puerta de la habitación, lo que encontré dentro fue algo más allá de lo que podría soportar. En el instante en que vi la escena ante mis ojos, el aire se volvió pesado y mi corazón se aceleró. Una mezcla de shock e incredulidad por la imagen cruda que se desplegaba frente a mí. Gustavo, mi esposo, estaba inclinado sobre la cama de mi suegro, pero su atención no estaba en su padre. Había inclinado su cuerpo más cerca de la enfermera que lo acompañaba, apretando su mano con una suavidad que nunca antes había visto. La mirada entre ellos, demasiado cercana, compartía sonrisas cómplices y secretos marchitos, como si todo a nuestro alrededor dejara de existir. Una ola de tristeza invadió mi pecho, pero también había una chispa de algo irresistible dentro de mí, un deseo incómodo que se encendía en mi conciencia. Lo que sentía parecía incorrecto, pero al mismo tiempo era perversamente atractivo. La intimidad que percibía entre ellos provocaba rabia y heridas a la vez. Debería sentir repulsión, pero una parte de mí se veía absorbida por la escena, casi deseando ser parte de esa felicidad malévola. Temblaba al procesar lo que veía, inmersa en una lucha interna mientras cada segundo se arrastraba como si la propia vida hubiera parado. Los recuerdos de nuestro amor, de los momentos de afecto que compartimos, ahora parecían irrevocablemente manchados por una traición que personalmente nunca imaginé poder soportar. El sentimiento de estar al borde del colapso era casi palpable, una tormenta de emociones que se acumulaban dentro de mí. Y mientras las lágrimas amenazaban con escapar, una parte de mí se preguntaba si habría alguna forma de revisitar una intimidad como esa, sentir ese tipo de conexión ardiente que veía fluir entre ellos. La línea entre el amor y la traición se volvía cada vez más tenue, un hilo de cabello que podría romperse en cualquier instante. Estaba a punto de confrontarlo, pero lo que no sabía era que esto cambiaría todo lo que pensaba sobre nuestra vida juntos. La sensación de traición apretaba mi estómago mientras una nostalgia por lo que podríamos haber vivido juntos comenzaba a inundar mi corazón. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Qué era lo que realmente quería? Nuevamente, me perdía en un mar de incertidumbres. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? ¿Qué harías? Deja tu comentario abajo. Después de la revelación devastadora, sentía como si mi mundo se hubiera dado vuelta. La escena de Gustavo y la enfermera se repetía en mi mente como un eco cruel, cada imagen infligiendo nuevas heridas en mi corazón. Las paredes del hospital, que antes parecían una prisión de soledad, ahora se volvían un laberinto emocional, donde cada pasillo que recorría me llevaba a nuevos dolores. Me encontraba sentada en un banco en el vestíbulo, los ojos perdidos en cualquier punto al frente, pero completamente distante de la realidad. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un ruido indistinto. Rabia y confusión luchaban dentro de mí. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Qué pasó con nuestro amor? Estos pensamientos se alternaban en una danza de angustia implacable. Era como si cada instante estuviera cubierto por una densa niebla de decepción, impidiéndome ver lo que estaba justo frente a mí. En ese momento de reflexión, comencé a revertir sobre lo que realmente significaba nuestro matrimonio. Las promesas hechas, los momentos de felicidad más genuina y al mismo tiempo, un abismo de indiferencia que se había formado entre nosotros. En nuestros días comunes, cuando todo parecía estar bien, no me había dado cuenta de que el amor podría desvanecerse lentamente, como la luz del día, hasta que la oscuridad se instalara. Decidí que necesitaba confrontarlo, pero la idea de escuchar sus explicaciones y, aún así, sentir el dolor de la traición me dejaba paralizada. La presencia de mi suegro, que antes era una fuente de compasión y conexión, ahora se convertía en un dilema moral que pesaba sobre mis hombros. Lo necesitaba como apoyo emocional, pero la misma idea de sentirme atraída por él me hacía querer correr, al mismo tiempo que deseaba acercarme. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Ser amada?
sin dudas, sin traiciones, o buscar una conexión más profunda, aunque eso significara ir en contra de todo lo que ya conocía? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ensayaba mentalmente, sumergiéndome en los diálogos que nunca sabría si tendría el coraje de pronunciar. La lucha interna comenzó a consumirme, tal vez porque era lo único que realmente tenía. Un conflicto que me recordaba que la elección sería mía y que mi camino no sería fácil. Con la certeza de que necesitaba respuestas, fui a buscar a Gustavo. Él estaba absorto en su vida y me pregunté si tenía idea del caos que había creado dentro de mí. Las palabras que fluirían de mi boca necesitaban ser sinceras y crueles, al igual que la verdad. Pero mientras pensaba en la conversación, un frío en el estómago me hizo dudar. La barrera entre estar con él y la posibilidad de herir a todos a nuestro alrededor parecía una línea tenue que no sabía si podría cruzar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre perdonar y seguir adelante? ¿Qué elegirías? Reflexionaba en voz alta, como si las respuestas estuvieran escritas en las paredes del hospital. Era una pregunta que me perseguía, al igual que el peso de las emociones que se acumulaban en mí. ¿Cómo manejarías este tipo de conflicto? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Esas preguntas flotaban en el aire, esperando un momento de claridad en medio de la confusión, mientras seguía buscando respuestas y razones para entender lo que solo parecía ser un sueño distorsionado. Finalmente llegó el día. El hospital, que ya se había convertido en mi espacio de extraña y dolorosa reflexión, parecía estar lleno de espíritus invisibles, observando lo que estaba a punto de suceder. Cuando entré en la habitación de Gustavo, una serie de emociones conflictivas se amontonaron dentro de mí, tan intensas como el dolor de la traición que llevaba. Él estaba allí, absorto en sus pensamientos, pero al verme, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y desprecio. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que nada sería como antes. El silencio entre nosotros parecía extenderse como un hilo tenso a punto de romperse. Las palabras que había ensayado en mi mente se escaparon, pero la necesidad de expresarme era más fuerte que cualquier duda. ¿Cómo pudiste hacer esto, Gustavo? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que construimos? Él tragó saliva. La tensión en el aire era palpable, mientras sus hombros se encogían. Sara, yo no puedo explicarlo. Las cosas cambiaron entre nosotros. ¿Cambiaron? Respondí, sintiendo una ola de desesperación. Tú tomaste una decisión consciente, ¿no es así? Decidiste lanzarte a sus brazos mientras yo estaba aquí, preocupada por tu padre. Esto no es una cuestión de cambio, es una traición. Gustavo respiró hondo, intentando encontrar palabras, pero la frialdad en su mirada era un reflejo de lo que ya sabía. Intentaba justificarlo, pero en cada intento sentía que las paredes a nuestro alrededor se volvían más estrechas, como si el espacio que una vez ocupamos juntos ahora estuviera siendo consumido por la oscuridad. No soy perfecto, Sara. No sé cuándo comenzó todo, pero también sabes que nuestras vidas se volvieron monótonas, distantes. Me sentí solo, y ella me hizo sentir vivo otra vez. Sus palabras cortaron la atmósfera como una cuchilla, y cada una me hizo retroceder emocionalmente. Traté de mantenerme firme, pero el dolor que brotaba hacía que mi voz temblara. ¿Intercambiaste nuestra historia por un momento de deseo? ¿Cómo pudiste hacerme pasar por esto? No soy una extraña en tu vida. Se acercó, pero su intención parecía tan distante, como si a cada paso que daba, la confianza que habíamos construido se deshiciera en partículas. Sara, puede haber una explicación. ¿Una explicación? Mis emociones explotaron en una mezcla de ira y tristeza. Lo único que puedes darme ahora es la verdad. Esto, Gustavo, es una traición y no puedes negarlo. La tensión entre nosotros era eléctricamente pesada, como si cada palabra dicha estuviera sellando nuestro destino. Sabía que ese momento era crucial, decisivo, y todo lo que había construido hasta ahora estaba en juego. Intentó justificar sus acciones, pero sabía que ese era el momento en que todo cambiaría. ¿Qué pasará con nuestro matrimonio? El futuro se desplegaba como un laberinto, y cada elección podría llevarme a direcciones que no podía imaginar. ¿Cómo manejarías una traición tan cercana a ti? ¿Qué decisiones tomarías? Comparte tus ideas. Después del enfrentamiento con Gustavo, una tormenta de emociones seguía burbujeando dentro de mí.
Lo que antes parecía una vida estable, se transformó en un mosaico de pedazos rotos que necesitaba juntar. Las semanas que siguieron fueron un laberinto de soledad, donde me sentía perdida en medio de los recuerdos de lo que había sido y las realidades que ahora no podían ser ignoradas. Cada día en el hospital trajo momentos de reflexión. Miraba a mi suegro, y su fragilidad me hacía darme cuenta de la fragilidad de la vida en general. No necesito palabras para enseñarme sobre la brevedad de los lazos que solemos dar por garantizados. El dolor de la traición fue una mezcla de ira y tristeza, pero también me obligó a mirar hacia adentro y cuestionar lo que realmente deseaba para mi vida. Necesito querer más, repetía para mí misma mientras caminaba por los fríos y blancos pasillos del hospital. En momentos de soledad abrumadora, tomé la decisión de no definirme por la traición de Gustavo. La autovalorización se convirtió en una prioridad en mi viaje emocional. Comencé a reconectar con partes de mí que habían sido descuidadas. La artista que amaba pintar, la mujer soñadora que alguna vez creyó en un futuro brillante. Con cada pincelada, cada nueva idea, me sentía más fuerte. Con el tiempo, aprendí a dejar de lado lo que no podía cambiar. El dolor de la traición no desapareció, pero se transformó en una lección profunda sobre el amor y sobre mí misma. Me di cuenta de que el amor no debe basarse en posesiones o promesas vacías. Al amarme primero, tomé las riendas de mi destino, y eso trajo una nueva luz a mi vida. Es cierto que los recuerdos de Gustavo me acompañarán, pero ahora, esos recuerdos están acompañados por una nueva esperanza. Una esperanza que, a pesar de todo, también trae nuevos comienzos. La vida nos ofrece nuevos comienzos, pero se necesita coraje para abrazarlos. Las palabras resonaban en mí, como un mantra que renovaba mi determinación. Me preparé para dar el siguiente paso, sin saber exactamente a dónde me llevaría, pero confiada en que cualquier camino que eligiera estaría construido sobre los principios de amor y respeto, primero por mí misma. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Deja tu comentario con tu opinión sobre la historia de Sara, y no olvides suscribirte y activar la campanita para descubrir más historias sobre amor y traición. El viaje de la vida está lleno de decisiones, y cada decisión se convierte en un nuevo capítulo esperando ser escrito. Vamos juntos a explorar lo que sigue.